Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Y les invito a que vaya conmigo al libro de Apocalipsis, al capítulo 1 del libro de Apocalipsis, y veamos del verso 9 en adelante. Y dice la palabra del Señor: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llamas de fuego. Sus pies parecían bronces al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su resplandor. Al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Dentro de las historias bíblicas que tratan el tema de la resurrección de Jesucristo, en los llamados evangelios sinópticos, los evangelios de Lucas, Mateo, Marcos y Juan, encontramos dentro de esas historias de los apóstoles una serie de contrastes interesantes. Desde luego, contrastes que a la luz de un simple lector pudiera entenderse como unas graves y serias contradicciones. Hemos escuchado precisamente a gente hablar con respecto a la exposición bíblica en cuanto a la resurrección de Jesucristo se refiere, y mucha gente me ha dicho: es que la Biblia se contradice. Y en efecto es el resultado de un lector simple, es el resultado de un lector sencillo, es el resultado de alguien que lee sin percatarse de los elementos sobresalientes dentro del marco histórico. Aquellos que han trabajado un poco con la historia y aquellos que han hecho incursión en el campo histórico recordarán de los profesores de historia la siguiente expresión:
Una evidencia histórica no es anulada cuando lo relevante se sostiene y lo irrelevante se infiere. Vamos a poner un ejemplo de esto. Yo salgo por aquí y allí en el puente tengo un accidente automovilístico. Desde luego, alguien pudiera pasar y mirar y decir, si me conoce, el pastor chocó. El que no me conoce podrá decir, chocó y sabrá Dios cómo venía. ¿Verdad? El otro que pase probablemente pasará y dirá más adelante, allí hubo un choque terrible. Y así sucesivamente, cada cual irá narrando la historia de manera muy particular. Desde luego, si alguien escuchara cada versión independiente, diría que hay contradicción, que hay una contradicción. Sin embargo, en lo que es relevante no existe ninguna contradicción. Allí hubo un choque. Tal vez a ojos de cada persona y a prejuicio de cada persona, cada uno podrá inferir. Desde luego, usted escuchará las cosas más extraordinarias. Es gracioso, la semana pasada hubo un incidente con una puerta de los baños en la iglesia, y de ahí yo estimo que no hay 50 pies de los baños en la oficina. Fíjense cómo ya la historia se había alterado. Una puerta se cayó, pero cuando la historia llegó a mi oficina, la historia era que había una persona grave en un baño y había que tumbar la puerta. Eso es para que usted vea. Pero a fin de cuentas, eso no elimina la realidad de que algo estaba sucediendo. Cuando uno mira las Sagradas Escrituras y compara y contrasta a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan con respecto a la historia de la resurrección, claro que uno va a encontrar elementos que son irrelevantes, y como son irrelevantes, pues cada uno de los autores infiere sobre el planteamiento irrelevante. Pero cuando se trata de lo que es relevante, cuando se trata de lo que es pertinente dentro del marco de la historia, oiga, ninguno de ellos comete un error. Todos dicen que Jesús resucitó. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, Juan plantea que María Magdalena estaba sola cuando fue a encontrarse en el sepulcro con la resurrección de Jesucristo. Mateo dice que estaba María Magdalena y estaba María. Juan dice que la tumba estaba vacía. Mateo dice que vio un ángel remover la piedra. Y desde luego, otro plantea que ese ángel le salió al encuentro. Juan dice que la piedra estaba quitada y cuando ella vio la piedra salió corriendo. Mateo dice que el ángel le dio entonces instrucciones a María Magdalena y a María. Juan dice que se lo informó a Pedro y a Juan. Mateo dice que simplemente esta es una historia que estaban manejando y controlando solamente los soldados. Juan dice que estuvo presente Pedro y Juan. Marcos dice que era María Magdalena, María y Salomé. Es decir, le añadieron otra. Por el otro lado, Marcos dice que vieron a un ángel. Marcos dice que mandan a detener a Pedro, que va a Galilea. Mateo dice que lo mandan a Galilea. Marcos dice que María Magdalena lo hizo saber, pero no se dice a quién se lo hizo saber. Y así sucesivamente. Lucas dice que era un grupo de mujeres grandes las que fueron al sepulcro. Lucas dice que en lugar de un ángel habían dos. Lucas dice que se lo contaron a los 11.
Y así sucesivamente uno empieza a leer y a comparar y a contrastar y descubre precisamente ese elemento interesante, el hecho de que la evidencia histórica no es anulada cuando lo relevante se sostiene y lo irrelevante se infiere. ¿Alguien aquí duda de que Cristóbal Colón vino a Puerto Rico? Nadie lo duda. De hecho, si yo dijera que no es cierto y le dijera que yo tengo, pues hice estudios doctorales en historia, y le dijera que eso no es cierto, aún yo diciéndolo, ustedes no me lo creerían. Todo el mundo tiene convicción de que Cristóbal Colón vino a Puerto Rico. Ahora, ¿por dónde vino? ¿Por dónde vino? ¿Por dónde llegó? ¿Por dónde entró? Hasta Dávila dice que vino por Utuado. ¿Se da cuenta que en la historia lo que es importante es lo relevante? Lo irrelevante es parte de ese proceso en el que cada uno puede inferir, puede interpretar. Ahora, ¿qué es lo extraordinario de la historia de la resurrección de Jesucristo? Primero, que es una promesa antigua cumplida. Que en el planteamiento que en la antigüedad se abrazaba con esperanza para hacerle saber a la raza humana que un día llegaría para la vindicación de la humanidad. Que un día llegaría para la reconciliación del hombre y la mujer con su Dios. Que llegaría un día cuando el hombre volvería a entrar en una experiencia de relación con Dios, pero esa experiencia sería eterna. Esa experiencia sería para siempre. Y desde luego, dentro de la bendita esperanza de la resurrección, los creyentes podemos afirmar, como afirmó el salmista, este Dios bueno, Él me acompañará para siempre, aún hasta después de la muerte. ¿Qué nos plantea la bendita historia de la resurrección? Que la evidencia del triunfo de Dios contra el mal quedó sellada precisamente como resultado de la resurrección de Jesucristo. Y desde luego, yo puedo mirar el mal hoy operando, yo puedo mirar la maldad hoy actuando, pero sé que como resultado de la resurrección de Jesucristo, un día el mal terminará, un día el mal acabará, y desde luego los hombres y las mujeres que han guardado su esperanza en la bendita resurrección de Jesucristo disfrutarán con el Dios del cielo el placer glorioso de estar con Él en la eternidad. ¿Qué cosas vemos a través de la resurrección de Jesucristo? Vemos una promesa de esperanza y vemos una promesa de consuelo para la vida de la iglesia. Porque mediante la resurrección de Jesucristo es afirmada nuestra justificación. Mediante la resurrección de Jesucristo es afirmada nuestra salvación. Mediante la resurrección de Jesucristo es afirmado nuestro sentido de eternidad.